Bueno, la clase pasada nos había quedado de este tema, ¿no? De transporte vertical, ver el ejercicio. Faltaban 5 minutos y bueno, no parecía conveniente empezar con algo complejo a esa hora. El ejercicio lo vamos a plantear ahora en los primeros minutos de la clase y luego vamos a hacer una apertura un poco ampliada al módulo de seguridad contra incendios, que es de lo que vamos a tratar hasta el final del curso. Vean que lleva unas cuantas clases y algunas de las cuestiones que vamos a abordar o de la manera que lo vamos a abordar o cómo fue que lo pensamos esto cuando hicimos este cambio en el módulo por allá por el 2020, como para luego ir construyendo sobre eso en sucesivas clases. Al final del semestre, bueno, nosotros tenemos previstas algunas clases de consulta y una clase de integración. Va a haber, y ya les anuncio ahora, una instancia de clase por un concurso de un grado 3, que todavía no sé el tema, lo vamos a saber más sobre la marcha porque se sortea, digamos. Sí hay 3 temas planteados, de los cuales algunos tienen que ver este, 2 por lo menos tienen que ver con este curso y uno específicamente tiene que ver con este módulo, que bueno, puede salir sorteado o no. Y otro tema tiene que ver con la unidad curricular de instalaciones 3, que es una unidad opcional. Y bueno, veremos cuál tema toca. Yo creo que va a ser interesante para ustedes en cualquiera de los casos, en cualquiera de que salieran, ¿no? los 3 temas, asistir, y les voy a pedir, les voy a recordar en ese momento que lo hagan. Bueno, volviendo a la clase, a lo que teníamos planificado para hoy, habíamos visto dentro de transporte vertical, qué era en realidad transporte vertical o a qué hacíamos alusión nosotros con este término, una pequeña introducción acerca de los elementos de seguridad que dispararon el uso de estas instalaciones y cómo al principio no se consideraban confiables, a pesar de que existían de muchísimos siglos atrás. Esto permitió, evidentemente, en arquitectura el desarrollo de la construcción en altura, algo que parece muy normal ahora en nuestros tiempos, pero bueno, en el siglo XIX, digamos, cuando empezó el tema de la electrificación en las ciudades y este avance tecnológico, bueno, se disparó la construcción en altura. Recuerden que hasta creo que el incendio de la ciudad de Chicago, por allá por el siglo XVIII, final del XVIII o el XIX, no recuerdo con exactitud, las ciudades se construían en madera. En aquel momento no había la tecnología hablamos de Estados Unidos, ¿no? Que fue pionero en construcción en altura. No había las técnicas de construcción en acero que después ellos desarrollaron ampliamente y bueno, junto a este avance técnico fue que permitió, y la electrificación fue que permitió el desarrollo de una construcción de edificios muy, muy altos, que son los que nosotros conocemos en este momento. Y parece que no tuviera límite, ¿no? Porque cada vez hay edificios más altos que se construyen en el mundo con diversos éxitos comerciales u otros, pero bueno, siempre ha sido algo de avanzada, ¿no? Como la técnica siempre como llevando la construcción hacia adelante. Vimos el tema de necesidades, y en esto vamos a detenernos un poquito al final, ahora, en el final de este módulo, digamos, con el ejercicio, cómo era que se hacía la estimación de sensores. Nosotros no íbamos a hacer un cálculo de tráfico propiamente dicho, sino simplemente un método de aproximación que está planteado por la Intendencia de Montevideo, simplemente para que se familiaricen con este asunto. Siempre va a haber un asesor electromecánico especialista que va a estar acompañando este proceso. Entonces nosotros apuntamos simplemente a un predimensionado y no a un dimensionado ejecutivo que va a estar a cargo de este profesional, sino a simplemente predimensionar para seguir adelante con el proyecto. El no tener un proyecto adecuado, no tener previsiones correctas, bueno, puede traer problemas de sobrecostos, soluciones a medida y a veces compromisos de uso, ¿no? Que no logramos lo que queríamos o lo ideal, sino algo que, bueno, que es lo que se pudo hacer. Y eso es lo que queremos evitar a través de este conocimiento. Bueno, los distintos sistemas, el hidráulico, el electromecánico con sala, el electromecánico sin sala, distintos tipos de ascensores, todos ellos se pueden utilizar. Capaz que el más exitoso o el más corriente en este momento es el electromecánico sin sala, por un tema de mayor libertad en el diseño de lo que son los coronamientos de los edificios, que estaban bastante condicionados por
electromecánico con sala por el tener la sala y el sobre recorrido, que es un sistema de seguridad para el usuario de esta instalación. Bueno, un poquito sobre el tipo de ascensores, que había que poner un poquito de pienso, ¿no? De cómo funcionaba el edificio, el tipo de maniobras, alguna tabla orientativa de, bueno, qué tipo de maniobra es la más adecuada para determinados programas. Cuanto más complejo el programa, más compleja o más desarrollada es la maniobra que hace el edificio, o sea, que hace, perdón, el medio de transporte en el edificio, y es lo que redunda en mayor confort de los usuarios. Esto lo vamos a pasar acá. Esto es un tema de normalización, que simplemente para que sepan de que estos elementos están fuertemente normalizados en cuanto a su construcción. En Uruguay son las normas UNIT las que el organismo normalizador es UNIT, las normas UNIT las que nos vamos a referir siempre. Acá me acuerdo que un compañero preguntó cuál era la diferencia, entonces quién era el que mandaba, no sé si era la Intendencia o era UNIT, y yo refería que UNIT era un organismo independiente, normalizador en los aspectos técnicos, y una intendencia, en este caso, era la que jurídicamente era responsable por la reglamentación, el cómo se hace y de qué manera se hace. Y la intendencia puede referir específicamente al cumplimiento de una norma. De hecho, así lo hace y por eso fue que en 2013 hubo un cambio importante en los aspectos normativos en estos sistemas, justamente para incluir conceptos de accesibilidad que no estaban hasta ese momento incluidos en la norma. La norma departamental es esta, el decreto en Montevideo. Hay algunos desarrollos en otros departamentos. Ustedes van a tener que investigar de acuerdo a al lugar que les toque trabajar, si existe un desarrollo normativo, si van a tener que aplicar la normativa de Montevideo, en cuanto a los requisitos, ¿no? Los requisitos mínimos, los requisitos de presentación pueden cambiar también, o cómo es que esto se habilita. En Montevideo hay un departamento específico, ¿no? Que es el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, SINME, que es el que comanda todo este tipo de instalaciones, pero podría existir oficinas similares en el resto de los departamentos, porque esto tiene que ver con una habilitación municipal, ¿no? No es una habilitación nacional, es una habilitación municipal. Vimos aspectos normativos en cuanto al pasadizo hueco, vimos aspectos reglamentarios respecto a sala de máquinas y cómo se daban estas servidumbres y cómo se configuraba una sala de máquinas, los requisitos que tenía que tener, aspectos reglamentarios de cabina, de instalación y mantenimiento, que es obligatorio tener mantenimiento de estas instalaciones e impedir su uso si no ofrece garantías de seguridad, porque eh, el propietario de la instalación o el gestor de la instalación, sea un edificio público, privado, de viviendas, de oficina o lo que sea, es el responsable del uso de esa instalación y es responsable civil y penalmente. Si algo sucede, bueno, puede llegar a haber reclamos de ese tipo. Por eso también existen los seguros, ¿no? Los seguros en los edificios, los seguros de ascensores son un seguro normal, digamos, que los edificios contratan porque, bueno, por más de que es muy difícil que ocurran accidentes en este tipo de instalaciones, yo por lo menos en los últimos años no recordaba ninguna, hubieron sonado casos no hace mucho tiempo en algún edificio institucional y en algún edificio particular también, pero no era algo este, que tuviera grandes accidentes, ¿no? Pero bueno, como las cosas siempre pueden suceder, existen los seguros. Luego habíamos visto algunas previsiones a nivel de proyecto respecto a instalaciones accesorias, ¿no? Para llevar fuerza, para llevar iluminación, para el cableado, como es de datos, para tener el gobierno del sistema, ¿no? Con su tablero de comando y de control. Aspectos de seguridad, acuérdense del tema del sobre recorrido y pozo. Hay algunas medidas acá, de acuerdo a las velocidades de desplazamiento del ascensor. Si esas velocidades cambian, ahí ya es la oficina municipal la que debe decir la distancia de esta. Esto evidentemente comanda lo que tiene, la altura final de esa instalación en el edificio. Aspectos de seguridad en cuanto a estructurales también. Ahí
también se requiere la consulta con un ingeniero calculista, porque esa losa, en el caso de los ascensores con sala, bueno, tiene solicitaciones bastante especiales que hay que responder. Es una losa pequeña, pero que tiene que soportar un peso bastante importante. Algunos aspectos de seguridad, vimos también respecto a ubicación de lugares húmedos, ¿no? Baños, cocinas, en la cara exterior del hueco pasadizo y algunas consideraciones al respecto de esto. Luego vimos cuáles eran las exigencias, ¿no? Que había como tres grandes bloques, siempre en edificios públicos o con acceso al público en niveles, como dice el primero, en un nivel piso, en un primer piso que tenga acceso al público. Debería contemplar un ascensor accesible en públicos o privados. Yo que sé, tengo una oficina, no sé, de una compañía telefónica y bueno, la atención al cliente es en el primer piso, debería de ofrecer un ascensor accesible. En los edificios en altura es como que tengo tres clasificaciones, en la cual en la central, entre 13,50 y 29 metros de altura, estamos hablando sobre nivel de acceso, ¿no? El nivel cero sería el de la calle. A mí me está pidiendo un ascensor. Antes de eso, si hay más de 4 unidades, debe prever el espacio para el ascensor o directamente instalarlo. Yo le diría que la de prever un espacio para colocar una plataforma salvaescaleras, yo le tendría que hacer la consulta a la Intendencia, porque si bien en la normativa está, les diría que no lo estarían aceptando, o directamente instalan esto, o dejan la previsión para el ascensor. Y bueno, si tengo más de 29 metros de altura, ya tengo que instalar mínimo 2 ascensores. Todo esto tiene que pasar por la estimación de la población, ¿no? Yo, por ejemplo, podría llegar a tener un edificio de más de 29 metros de altura, que llevará mucho más que 2 ascensores, 3 ascensores, 4 ascensores. Uy, discúlpame que se me movió esto. Seis. Ahí, ahí quedó. Entonces yo tengo que hacer el cálculo. Tengo que hacer el cálculo para ver realmente cuánto es que se requiere. Hoy vamos a concentrarnos en un ejercicio que está subido en EVA, así tal cual lo que yo les estoy mostrando del ejercicio. Estos eran esquemas de algunas medidas. Vamos a seguir adelante. Acá. Este cálculo que yo voy a hacer se trata de verificar que la suma de la capacidad de transporte de los ascensores proyectados sea mayor o igual que la población del edificio. Entonces yo lo que voy a concentrarme es en calcular la población del edificio y este factor, ¿no? Este valor E, que es 2700 sobre T. Ahora voy a pasar a eliminar esta barra flotante, a ver si puedo. Qué error, que no me acuerdo cómo se hace. Bueno. Qué suerte que ustedes no la ven, porque la verdad que es bastante incómodo. Acá está el ejercicio. Este es el ejercicio que nosotros vamos a ver ahora. Esto es un formulario en una versión X, no sé si es la versión actual, pero este es el formulario de declaración jurada de ascensores que hay que presentar a la Intendencia. Fíjense que pide una cantidad de datos acerca de la propiedad, el padrón, el régimen de la propiedad, si es una obra nueva, si es una reforma, permiso de construcción, si corresponde, si esto es estudiar un proyecto, o sea, que se va a instalar, o es una previsión, sería el primer requisito, ¿no? Cuando tengo 13,50 metros de altura, y tendría que dejar una previsión para una futura instalación. ¿Qué tipo de dispositivo se está tratando? ¿De transporte vertical, ascensor, montabulte, montacarga, montachoque? ¿Cuál es el tipo? Si tiene sala, si no tiene sala, si es hidráulico. ¿Cuál es la casa instaladora? Acá le pide datos sobre el sobrerecorrido, el ancho del ducto, el recorrido, la altura de la sala de máquinas, si es que tiene, una cantidad de requisitos. Y llega un momento que le pide el cálculo de la población para evacuación, que también vamos a empezar nosotros en este lugar, digamos, para hacer nuestro ejercicio. Todo esto se hace con esta guía, que capaz que haya alguna versión nueva o no, que acá les habla, o sea, les hace un resumen de acerca de en qué, cuál es la cantidad mínima de sensores a instalar, esa clasificación en A, B, C que nosotros vimos anteriormente, les explica cómo llenar esto, qué documentación va, qué gráfico tiene que tener, y acá los requisitos de accesibilidad que ellos consideran este,
nosotros vimos en cuanto a accesibilidad, por ejemplo, el área de planta y la apertura de puertas. Eso era fundamental. Pero habían otras consideraciones, recuerdan, acerca de cómo era la cabina del ascensor. Vamos acá. Bueno, el ejercicio que planteamos dice: dado un edificio de vivienda de 10 pisos, altura total de cada piso 2,60 metros, de nivel de losa a nivel de losa, o sea, son 26 metros en total, donde los primeros 5 niveles son de monoambientes, hay 6 monoambientes por nivel, y del 6 en adelante los niveles son iguales, con 2 unidades de 2 dormitorios y 2 unidades de 3 dormitorios. Las unidades de 2 y 3 dormitorios cuentan con living, comedor integrados. Se le pide que responda: estimar la población total del edificio, según el decreto de la Intendencia Municipal de Montevideo, y estimar el, el o la capacidad de los ascensores para el edificio de referencia, ¿no? Podríamos tener más de un ascensor. La resolución del ejercicio es esta. Yo además le subí en EVA, y voy a chequear, voy a anotar acá para chequear en EVA, pero yo les había subido también la planilla Excel que yo utilicé para hacer esto. Queda a libre uso de ustedes, o sea, la planilla tiene una parte para estimar la población y una parte que es la propia estimación del ascensor, de acuerdo a la fórmula que nos pide la Intendencia, que ahora les muestro cuál es, y que es más sencillo hacerlo de esa manera que hacer toda ¿cómo es? La cuenta de entrada, porque fíjense que yo lo tengo por acá, o lo debería tener abierto por acá, a ver si lo tengo. Guía de presentación, ¿dónde está? Bueno, déjenme un segundo porque yo juraba que lo tenía abierto, pero no, no lo tengo. Eh, Acá está. Vamos de vuelta. Este es un pequeño instructivo de cómo vamos a proceder en nuestra clase, en este ejercicio que planteamos hoy. La Intendencia diferencia entre ascensores con velocidades mayores a 60 metros por minuto o menores o igual a 60 metros por minuto. Y ahí el cálculo es un poquito diferente. Entonces, como yo le decía, tenemos que tratar de comparar la población del edificio con este factor E que vamos a calcular, que es 2700 T. Para llegar a este T hay varios pasos intermedios, ¿no? T, fíjense que es esta fórmula, es 120, es un valor fijo por R, que nosotros tenemos que poner el recorrido del ascensor en metros, dividido a su vez entre esta multiplicación, este producto de velocidad por el número de pasajeros, según lo que nosotros elijamos ¿cómo es? Para estimar. Nosotros, como vamos a refrendar algo, elegimos un ascensor de 8 personas y vamos a estimar de que ese ascensor cumple o no cumple. Luego esto se suma a este, esta otra ecuación, digamos, de velocidad sobre A. A es un factor que depende de la velocidad, y aquí este factor me lo clasifica de acuerdo a las velocidades en metros por minuto, qué factor debo utilizar. El B lo mismo, depende de la apertura de la puerta, si es central o lateral. Esto capaz que no lo mencionamos en especial, pero ustedes como usuarios lo han podido ver. El ascensor puede tener una apertura central, que quiere decir que hay 2 hojas que se mueven hacia las laterales, una apertura lateral, que quiere decir que la hoja se repliega hacia un costado. Es diferente, vean, el factor el B, dependiendo de que se trate de una u otra. Esto a su vez va multiplicado por el resultado de esta división, que aparece acá, un factor D, que lo tengo que calcular también con esta fórmula, de vuelta con la misma variable, ¿no? De la población P del ascensor, digamos. Y finalmente le sumo un factor C que depende también de la apertura de puerta. Esto, o sea, fíjense, no, esto, que a su vez yo tengo que incluir cosas que tengo que calcular de manera intermedia con esto. De ahí que que yo les haya dado el Excel para ingresar todo esto. Esto, evidentemente, con una calculadora científica lo pueden hacer, les va a llevar un rato, pero siempre es mejor armar un Excel. Yo sé que lo que me van a preguntar ahora es si esto va para el parcial.
no le vamos a pedir que calculen ejercicios para el parcial. Eso que sépanlo, ténganlo ya claro desde ahora, que no se le va a pedir este desarrollo en el parcial. Si colapsaban con el cálculo de conductores, esto les viene una garrotera mental, es mucho más difícil de hacerlo. En el Excel ya está resuelto, ¿no? Ya está ingresada esta fórmula, con lo cual ustedes rellenan estos valores y les va a dar algo. Acá por un ejemplo, pero nosotros vamos a hacer el que nosotros tenemos. La fórmula cuando la velocidad es menor o igual a 60 metros por minuto es un poco más simple. Vean, ustedes ya no tiene tantas variables, ya calcula menos variables, pero vamos a hacer la más compleja, digamos, y después la otra la van a poder resolver mucho mejor. Volvemos al ejercicio. Bueno, la resolución. Para estimar la población, consideramos se contabiliza una persona por cada local habitable más 1,2 personas por apartamento. Esto sería como una mayoración. Ellos agregan en todos los casos ese 1,2. En este caso tampoco se contabilizan porque no son lugares habitables, ni servicios higiénicos, ni terrazas, ni lavadero. La planilla Excel auxiliar, nosotros llenamos, ¿no? Con los datos que me daba acá arriba. Me decía cuántos niveles tenía, de cuántos apartamentos. Bueno, yo no tengo unidad de un dormitorio en este caso, en este edificio. Sí tengo 8 unidades de 2 dormitorios, entonces ponía el 2, lo de los dormitorios. Tenía un living comedor, era una persona más. Y el factor fijo de 1,2, entonces a mí me da 2, 3, 4,2. Eso lo multiplico por 8, obtengo 33,6 personas. Lo mismo para unidades como 3 dormitorios, también tenía 8. Tengo 3 dormitorios, el living comedor, el 1,2, y así voy haciendo las cuentas. Acá hay lugares que están en cero porque en este caso el edificio no poseía unidades de este tipo. A su vez, tendría que sumarle si tuviera un salón de sus múltiples en altura por el área construida bruta. ¿Se acuerdan? Cada 5 metros cuadrados en una persona. En este caso no tenemos ese planteo. Yo llego a una población del edificio de 141 personas, calculadas según este artículo del vigente. Entonces yo tengo que, por la reglamentación, la suma de la capacidad de transporte de los ascensores proyectados debe ser mayor o igual que la población del edificio. O sea, yo tendría que llegar a un valor que me cubriera esto. Sabemos que además, en este caso, corresponde instalar un ascensor accesible, porque tengo un solo ascensor y bueno, ese ascensor tiene que ser accesible. Es un requisito reglamentario. Acá algo que voy a introducir ahora en este momento. Nosotros vamos a verificar esto por un ascensor de 8 personas, dado que es el que cumple con el tamaño mínimo de cabina. ¿Se acuerdan que me pedían una cabina de 1,10 m por 1,40 m? Si uno va a una tabla de ascensores, no de cualquier fabricante, se va a dar cuenta que el área de piso solo se obtiene esa área requerida cuando el ascensor tiene más de 8 personas. Un ascensor de 6 personas es inferior, por cierto, uno de 4 también lo es. Entonces, ustedes van a arrancar verificando un ascensor de 8 pasajeros. ¿Ah? Vamos a preseleccionar un ascensor de 8 pasajeros de 1 metro por segundo de velocidad, que es lo mismo que 60 metros por minuto, y con una puerta de apertura central de 900 milímetros. También podría haber hecho verificarlo para un ascensor de puerta lateral. Pero bueno, vamos a pensar que vamos a verificar este ascensor porque yo ya tengo una idea del ascensor que voy a instalar. Si yo relleno, ¿no? El recorrido 26 metros, la velocidad 60 metros por minuto, el N dijimos que era de 8, la cantidad de pisos era 10, yo voy a obtener el valor E de 209. Este valor E veo que es mayor a 141, que era la población que yo había calculado para el edificio, con lo cual este ascensor de 8 personas con estas características cumpliría con lo que yo estoy necesitando. ¿Se entendió? O sea, más allá de la fórmula, que bueno, que es en sánscrito, ¿no? Es una ecuación que con coeficientes que uno no maneja, pero digo, es simplemente aplicar las variables. Las variables que nosotros que tenemos que determinar son bastante, o sea, son conocidas y son bastante lógicas. ¿Se entendió cuál es el desarrollo o cuál es el concepto de hacer esta estimación en este caso? ¿De dónde Por, sacaste el valor de n?
N es N es el número de pasajeros según la tabla de intendencia. ¿Te acordás que yo dije que íbamos a verificar por un ascensor de 8 pasajeros? Ah, Que bien, íbamos a gracias. arrancar en ese. Porque 8 era el mínimo que a mí me daba en el caso del área de piso que yo necesito, 1,10 m por 1,40 m. Ahora vemos en un folleto, por ejemplo, eso. El área de cabina, que era lo que me pedía a mí como requisito de accesibilidad. Posiblemente si yo lo hago para 6 pasajeros, como me da 141 la población, y esto fíjense que el de 8 me da 209, también me verifique. Ahora, si yo voy al catálogo, me voy a dar cuenta que el área de piso no se cubre, con lo cual voy a tener que ir al siguiente. Yo le diría que pueden haber variaciones, pero de 8 para arriba es seguro que yo voy a tener el área de piso que me requiere el digesto. Y el de 6 ya no lo voy a cumplir, que es más o menos las tablas de ascensores están 4, 6, 8, 10, 12, van como en ese estilo. Pueden haber de muchos más pasajeros, ¿no? Otro ejercicio, por ejemplo. En el anterior vimos para una vivienda. Un edificio destinado a oficinas cuenta con planta baja y 4 pisos, con una altura total de cada piso de 4,30 metros de nivel de losa a nivel de losa. En cada uno de los 4 pisos cuenta con un total de 4 oficinas de 300 metros cada uno. Lo mismo, estimar la población y estimar la cantidad de ascensores para el edificio de referencia. Si yo considero que la población se estima por área bruta, ¿no? Yo tengo 1.200 metros cuadrados por nivel, que suman un total de 4.800 metros cuadrados, ¿no? Entonces yo por área bruta obtengo 480 personas. El mismo razonamiento, yo tengo que preseleccionar un ascensor, en este caso preselecciono el mismo, ¿no? El mismo ascensor que yo había planteado antes, hago en el Excel, yo tengo que lograr que la población estimada a mí me cubra esto, ¿no? Hago en el Excel las mismas cuentas que hice ahora, yo tengo una población de un E de 295, apreciamos que esto no verifica, ¿no? Porque yo acá mi E es 295 y yo necesitaba 480 personas. Entonces yo, como posible solución, puedo agregar otro ascensor de 8 pasajeros, ¿no? Entonces yo acá voy a cubrir con uno 295, con el otro otras 295, yo tengo 590 y acá cubro la población de 480 que había calculado. O la otra cosa que yo puedo hacer es seleccionar un ascensor de mayor capacidad y hacer una nueva estimación. Acá, por ejemplo, lo hago para un ascensor de 21 pasajeros. Modifico acá el N y obtengo 563. Entonces yo puedo con cualquiera de los dos casos cumplir con la normativa. Ahora, ¿cuál es la solución más adecuada, piensan ustedes? ¿La A o la B en este caso? Yo con los dos cubro lo que me pide la intendencia, pero en uno tengo un ascensor grandote y en otro tengo dos ascensores más o menos normalitos, por Yo decirlo así. diría que la A, ¿no? Yo también me inclinaría a la A, porque bueno, siempre es mejor en este caso tener como en redundancia, por decirlo de alguna manera, ascensores y bueno, yo siempre voy, si tengo algún desperfecto en uno, no me quedo sin transporte vertical. Que en el caso de la segunda opción, si bien verifica en cuanto a la población, yo siempre voy a tener uno solo. Y bueno, si tengo problemas con ese uno solo, me quedo sin transporte vertical. Y sobre todo pensando en un tema de accesibilidad universal, ¿no? O sea, evidentemente es una situación incómoda no tener ascensor. Capaz que a algunos le ha tocado vivir en edificios en altura o viven en edificios de altura. Yo viví durante muchos años en un piso 10 y bueno, cuando pasaba algo con los ascensores, y habían dos ascensores, cuando pasaba algo con los ascensores, normalmente tocaba subir o bajar por escalera y es un esfuerzo físico bastante considerable en alguien que en principio no tendría ningún impedimento para hacerlo, ¿no? Pero bueno, si es una persona mayor, si se moviliza con bastón, ni que hablar si es una persona que requiere el uso de silla de rueda o es un minusválido, que una persona que tenga ceguera, bueno, hacer un recorrido de ese tipo por escalera es toda una aventura y un esfuerzo mayor, que capaz que lo va a tener que hacer, ahora vamos a ver, en el módulo de seguridad contra incendios, pero en la vida diaria, digamos, en el desarrollo normal del edificio, va a utilizar este medio mecánico.
Y bueno, yo creo, comparto con Federico, que la mejor opción es esta. Por más que de pronto si yo presentara esto, capaz que obtendría algún tipo de, de pregunta de mi intendencia, ¿no? Bueno, ¿estás seguro? ¿O esta es la opción más correcta? ¿O no? Me la aprueban, porque la última vez que dije voy a poner un ascensor de 21 pasajeros, soy yo. Este, nosotros también tenemos que pensar en el caso de tener dos ascensores. Acá, en este ejercicio, bueno, es muy fácil, ¿no? Yo duplicaba la cantidad de ascensores y, bueno, cubría la población por 100 personas. También podría haber dicho, bueno, yo pongo uno de 8 y pongo uno de 6, ¿no? Y hacer esta verificación para 6. Como acá yo tengo 590 y necesitaba 480, capaz que con uno de 8 y uno de 6 me da. Pero ahí de vuelta me llegó otro problema, ¿no? Decir, bueno, voy a tener un solo ascensor que cumple con los requisitos de accesibilidad y el otro no. Entonces también me puedo llegar a tener el planteo y la duda de qué sería lo correcto. Si proceder como en la solución A y tener dos ascensores que eventualmente los dos tengan las prestaciones de accesibilidad, todas, ¿no? Que tengan la botonera a la altura que tienen que tener, que tengan todo ¿cómo es? El sistema de apoyo alrededor del pasamano, bueno, todos los requisitos que tienen que cumplir, que sea, que tenga voceo, que indique si sube, si baja el piso de destino, todo completo, de tener un ascensor accesible o dos ascensores accesibles. Ahí, digamos que también es una disyuntiva que va en la elección del proyectista. Yo recomendaría, en el caso de que, bueno, que la necesidad fueran dos, que los dos fueran igual, a menos que por una razón de uso, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo podía definir también por el uso del ascensor? Ese ascensor tuviera que ser especial de alguna manera, o podría cumplir una función menor y bueno, está capaz que con un ascensor accesible solo yo llevo una solución adecuada. Todo esto, caso a caso, se estudia, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, este edificio, bárbaro, a mí me cierra con esta estimación, pero además un poquito más cuál es el funcionamiento, a qué me atengo en cualquiera de los dos caminos o tres caminos que haya planteado, qué cosa es más conveniente, discutirlo y pensarlo. Recetas que sirvan para todo realmente no hay. Hay que pasar por lo reglamentario, el mínimo reglamentario, la estimación de la población y ver que realmente se cumple y bueno, con cuáles llego, y después capaz que un poquito más, por ejemplo, resolver esta disyuntiva que nos plantea el ejercicio 2. Y eso un poquito se van a sentir orientados acerca del funcionamiento del edificio, ¿no? Y discutir realmente con el cliente, por decirlo de una manera, cómo va a funcionar eso. ¿Quedó claro? Ahora yo les voy a mostrar un catálogo, como para que vean. Es un catálogo de Otis. Creo que ya debe ir por. Esto es Gen 2 Live. Yo capaz que este probablemente todavía se sigue utilizando. Yo creo que ahora ya tiene alguna otra cosa incluso más moderna, ¿no? Vean ustedes que yo les contaba de Otis, que fue el fundador de la empresa Otis, Elisha Otis, en la feria de Nueva York en el siglo XIX, haciendo su exhibición del freno automático, ¿no? Y esta empresa sigue hasta el día de hoy y es una de las empresas que más sonadas del mercado. Van a tener que ustedes como arquitectos tener decisiones estéticas, ¿no? O sea, mucho más allá de lo duro que yo le estoy planteando acá, que bueno, que son espacios a la de máquinas, canalizaciones, acometidas, y una cantidad de cosas, bueno, van a tener que tomar decisiones estéticas respecto a cómo se ve esto. Esto plantea cosas muy luminosas. Fíjense que la botonera acá está ubicada en una zona accesible. Además tiene un indicador acá de vestíbulo un poco bastante ameno, ¿no? Con pantalla y con todo. Yo no he subido ninguno así por ahora, con coloración o con materiales bastante, ¿cómo es? Llamativos, que tiene que ver con el diseño. En cuanto a las prestaciones, fíjense que los cableados de acero, acá están sustituidos, que es un cableado de acero recubierto con PVC, acá se puede ver en este corte. Esto da que este sistema sea bastante eficiente y silencioso. Este es un ascensor, evidentemente, sin sala de máquinas, vean que el equipo motor está acá. A su vez el panel de control, y esto aprovecho a mencionarlo porque por acá hay una serie de elementos, este es el motor, pero hay como ¿cómo es? Como un panel, además del panel del tablero eléctrico, hay como un panel de comando del ascensor
que ustedes normalmente cuando el ascensor se instala lo están ubicando en el vestíbulo del último piso, ¿no? En un piso, por ejemplo, si este ascensor tiene 10 pisos, perdón, este edificio tiene 10 pisos, ustedes van a estar ubicando un tablero acá, en esta zona de afuera, digamos, del ascensor, en lo que es el vestíbulo del último piso. Lo mismo que pondrían si tuvieran una sala de máquinas, pero bueno, en este caso no se tiene. Este ascensor es de eficiencia A, que quiere decir que es bastante económico en su transporte. Y quería ir al tema medidas. Acá está esquematizado, ¿no? A lo que refiere. Ahora voy a aumentar un poquito. Esto creo que también está subido, si no yo se lo subo. Bueno, este es el ancho del hueco y esta es la profundidad del hueco. Acá están las diferentes cabinas, el tipo de ascensor, bueno, un esquema de puertas también, como puede tener con marco, sin marco. Estas son todas de apertura central. Y acá, si ustedes se fijan, en cuanto a la capacidad, este es de 1 metro por segundo, o sea, 60 metros por minuto. El de 8, que tiene una carga de 630, tiene de dimensiones de cabina 1,10 m por 1,40 m. O sea que con esto estaríamos cumpliendo lo que yo decía del área de piso. Si ustedes van al de 7 o al de 6, vean que empieza a bajar. Entonces, como que la bisagra es en el de 8. Ya acá, ya cumplo, ya tengo 10 centímetros más. Y yo, por ejemplo, lo hice pensando en este ascensor, no en esta velocidad, en este tipo de apertura de puertas. Acá me da la profundidad, diferentes profundidades y diferentes anchos de cabina, dependiendo de si tiene un embarque o tiene dos embarques. Habría que ver con exactitud que yo cumpliera con las dimensiones mínimas que me está pidiendo el digesto municipal, en el caso para llenar, ¿no? Para esa solicitud, para que realmente sea estudiada y sea aprobada, por decirlo de alguna manera. ¿Dudas respecto a esto? Que ya dije que no va para el parcial, ¿no? Voy a reducir. Podrían haber otras metodologías de cálculo. Yo elegí en realidad en este caso hacer funcional a lo que pide, bueno, la Intendencia de Montevideo. Capaz que en el futuro podríamos incursionar en alguna otra ecuación de tráfico más simplificada. Este, es una opción. En algún momento nosotros habíamos desarrollado junto a una de las empresas instaladoras una planilla, ¿no? Que hacía todas las estimaciones y bueno, en la planilla uno decía, bueno, tantas paradas y tanta capacidad, y bueno, llegó a esto, era evidentemente para una velocidad promedio, no estaba hecho para X velocidades, era una manera también bastante, que creo que está en el repartido antiguo de instalaciones electromecánicas, era una manera de aproximarse al tema, simplemente se habían hecho los cálculos con anterioridad. Entonces, bueno, ustedes calculaban la población de la manera que nosotros habíamos dicho y buscaban en la tabla y bueno, les obtenían un valor. Se podría elaborar una tabla a partir de esto, por ejemplo, hacer con el Excel una tablita que me dijera, bueno, para una velocidad de 1 metro por segundo, tabularlo, ¿no? Para que en el futuro pueda ser. A mí me parecía más didáctico que ustedes supieran de dónde salían las cosas, ¿no? Más allá de parcial o no parcial. A ver que ahora alguien me escribió en el chat y no tengo cómo llegar acá. Varios tenemos visita de obra hoy con T3, así que nos tenemos que ir antes. Gracias por la clase. Uy, qué macabro. Bueno, quedará grabada igual la clase, así que pueden comer, después consultar. Si no tienen dudas, ya pasamos al módulo Ciudad contra Incendios, hacer la apertura. Yo no voy con profundidad, vamos a entrar a partir de la clase que viene, la del lunes, o sea, en el temario. Así que no teman los que se tienen que retirar hoy antes, que lo van a poder seguir sin problema. ¿Ninguna duda, chicos? ¿No? Bien. Y entonces vamos a hacer la apertura a el módulo de yoga contra incendios, que como yo le decía va a ser el que nos va a ocupar de acá a fin de año. Fin de año, fin del semestre. Bueno, nosotros tenemos una manera de tratar este tema, ¿no?
para el abordaje de un proyecto de arquitectura, ¿no? Ustedes como arquitectos van a definir un proyecto de arquitectura entre los cuales van a tener un capítulo o una sección o una parte del proyecto que va a hablar de seguridad contra incendio, ¿no? De los sistemas SI. Entonces, este proyecto va a tener que encontrarse de alguna manera en la intersección de estas grandes áreas que yo ejemplifico como burbujas, ¿no? Hay un aspecto técnico que es de cálculo y es de diseño y en esto los arquitectos intervienen de manera muy, muy fuerte, este, donde yo voy a tener que hacer estimaciones, voy a tener normas que me van a decir, bueno, cómo estimar, así como hicimos un cálculo de ascensores, cómo estimar una salida de emergencia, cómo estimar un tiempo de evacuación, cómo estimar este, un ancho de un corredor, etcétera. Entonces va a haber un marco técnico que además va a definir, bueno, se necesitan cuáles son los requisitos o los requisitos de la materialidad del edificio, una cantidad de variables que nosotros vamos a ir desarrollando ahora en las siguientes clases del módulo. A su vez hay un marco legal y normativo. ¿Por qué técnico y legal y normativo están en burbujas diferentes? Porque esto es puramente, como yo decía al compañero otra vez, aspectos técnicos, ¿no? La combustión, la resistencia al material, que se hace a través de algún ensayo o una norma técnica, cómo se analiza, cómo llega esta información a un catálogo, ¿no? A través de este marco técnico de seguridad contra incendios. Bueno, se ensaya un material bajo determinados parámetros y se puede establecer que ese material, de acuerdo a ese ensayo, tiene un comportamiento frente al fuego de determinada manera y se puede validar eso. Y a su vez en el marco técnico decir que, bueno, que yo tengo que utilizar materiales que estén normalizados y que cumplan ciertos parámetros. Y esto está definido todo en la norma técnica, cómo, o sea, qué parámetros y cómo se controla que eso se cumpla. Luego el marco legal o normativo ya habla de responsabilidades, ¿no? Responsabilidades con respecto a lo que es la seguridad contra incendio en un edificio. ¿Quién es responsable legal o jurídicamente de que ese edificio ofrezca las seguridades? ¿Qué seguridades mínimas me está ofreciendo? ¿No? O sea, yo te estoy pidiendo una resistencia del edificio a qué, a determinado tiempo, ¿qué tiempo? Bueno, este programa tiene que tener tales parámetros, este programa tiene que tener tal otro, como que hay una especie de clasificación allí y una serie de requisitos que hay que cumplir. Unos requisitos que son de carácter jurídico normativo, ¿no? Y que puede llevar incluso a responsabilidades civiles o penales, que evidentemente hace referencia a aspectos técnicos, pero no tenemos que confundir lo técnico con lo legal o administrativo, por decirlo de una manera. Siempre estas dos cosas están conjugadas y jugando un poquito, ¿no? En contrapunto. Luego nosotros vamos a tener que hacer, o luego, ¿no? Otra de los aspectos, vamos a tener que hacer un análisis de riesgo del edificio. Por más que nuestro sistema normativo, y ahora voy a ampliar un poquito de esto, sea un sistema del tipo prescriptivo, y ahora voy a decir qué quiere decir esta palabra, nosotros como profesionales nunca debemos dejar de hacer un análisis de riesgo del edificio. Hay diferentes tipos de encarar esto. Nosotros vamos a ver un sistema simplificado, el sistema que usa bomberos, que también lo utilizan muchos cuerpos de bomberos en distintas partes del mundo. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo un edificio de determinadas características, una determinada población o perfil o uso del edificio que se va a desarrollar por parte de los usuarios. Y bueno, yo tengo que ponderar en un edificio, hacer ese análisis de riesgo, ver la, las características del edificio, las características de la población, y hacer un análisis de riesgo considerando los posibles peligros y la vulnerabilidad del edificio o las fortalezas del edificio para enfrentar o sobrellevar estos riesgos. Esto es una parte importante de nuestro análisis. Y después hay todo un tema social, ¿no? Que tiene que ver con los usuarios, que tiene que ver con justamente cómo es nuestra sociedad. Es muy diferente sociedades latinas que sociedades anglosajonas en el comportamiento que se pueda tener en el edificio. Justo ayer una colega me decía que, bueno, en el colegio del hijo hoy iban a hacer un simulacro de incendio. Y eso es algo que en algunas sociedades anglosajonas, es práctica usual, y yo les diría que en nuestro medio recién es algo que se está empezando a ver, ¿no? Y capaz que no derivado, por lo menos en este caso en particular, capaz que no derivado de Y la... se van, ¿no? ¿Eh?
Alguien me dijo, "Ay, uy, acá Maite, me parece que se le disparó el micrófono. No sé si alguien quería hacer algún comentario. Les decía, Creo que hace sí, poco hubo un sí, simulacro de incendio, no me acuerdo en qué lugar, creo que fue en el Banco República, juzgado, salió en el en el Banco diario, República, sí, fue salió en ahí. el diario. O sea, Sí, el yo Banco me acuerdo. República hace, no, no, creo que la sede de la Ciudad Vieja, ¿no? Porque el Banco República tiene muchísimas sucursales. Pero claro, no es algo que nosotros en nuestra sociedad en Uruguay estemos acostumbrados a hacer. Y en este caso de este colegio, la inquietud no vino tanto por el aspecto de riesgo frente a incendios, sino por todas las amenazas de bomba que hubieron hace un tiempo, ¿no? Hubo una seguidilla en un mes y poco, de amenazas de bomba a distintos edificios que se comprobaron finalmente que eran falsas, pero bueno, la amenaza existió, entonces de ahí hay un análisis de riesgo, ¿no? Evidentemente cuando llega un mensaje de este tipo, una central telefónica de la línea de emergencia tiene que evaluar, bueno, ponderar si en ese análisis de riesgo que hará en segundos, si bueno, si da esa alerta y dispara todos los protocolos que ya tiene, ¿no? De que bueno, que vaya la policía, que vaya bomberos, toda una serie de cosas que ya planificó con antelación para una situación de ese tipo, o si se trata de una falsa alarma. Pero yo supongo en el análisis de riesgo siempre, en el caso de estas amenazas, a pesar de que se pueda presumir de que no sea cierta, igual se concurre al edificio como medida de precaución para que realmente corroborar que esto no se hace. Y bueno, a partir de esas cosas, en la cuestión social han empezado a aparecer, bueno, en la esfera social han empezado a aparecer ciertas preocupaciones con respecto a, bueno, a lo que implica esta disciplina. Y bueno, por allí, por la confluencia de todas estas burbujas, digamos que estaría el proyecto de seguridad contra incendio, que es parte del proyecto general del edificio, o un elemento más, así como son las planillas de aberturas, no sé, los cortes, la estructura, la sanitaria, bueno, ahí va a estar nuestro proyecto, que implica a su vez muchísimos este, intervinientes, ¿no? O muchísimos participantes, por decirlo de alguna manera. Va a intervenir de pronto un ingeniero hidráulico que va a estar manejando el tema del combate de incendio con agua, ¿no? Sea en la instalación que sea. Ya hemos nombrado los rociadores, después vamos, sobre el final del módulo vamos a retomar este aspecto, o las bocas de incendio, que son cajas que disponen de un sistema que tiene mangueras, que está conectado a una red de cañerías con agua, que tiene un depósito de agua y un equipo impulsor. Bueno, para el combate de incendios, va a haber un ingeniero hidráulico que va a estar interviniendo por ahí. Seguramente también van a intervenir técnicos en electrónica y eléctrica, porque también van a haber proyectos de detección de incendios, que los vimos en el módulo de tensiones débiles. Probablemente también haya por ahí algún técnico prevencionista, si esto lleva a plan de evacuación, bueno, que va a estar asistiendo en el tema de lo social, ¿no? De cómo se sacan a las personas o cómo se sacan a las personas a un lugar seguro. Se considera que el edificio es inseguro en ese incidente, digamos, y bueno, hay que sacar o movilizar toda la población a un lugar seguro, que generalmente es un punto de encuentro que está al exterior del edificio, donde ya el riesgo de daño a las personas es nulo. Y nosotros como arquitectos le diría que tenemos una parte muy considerable de todo esto, por más de que no estoy deslindando, digamos, lo que he hablado anteriormente, ¿no? El hidráulico, el electrónico, el eléctrico o incluso el técnico prevencionista. Porque bueno, toda la materialidad del edificio, o sea, de qué lo estoy construyendo, depende 100% de nuestra responsabilidad. Entonces, si yo indico determinadas terminaciones o determinada estructura, bueno, tengo que pasar por este análisis técnico y pasar por este marco normativo que me dirá, bueno, mi estructura tiene que resistir un tiempo X mínimo y cómo es que yo voy a lograr eso, o sea, el análisis técnico de esa estructura o cómo es que se hace, cómo esa estructura está diseñada para realmente cumplir con esa normativa. Y bueno, ahí nuestra injerencia es mayor o es total. Y por cierto, en lo que es el diseño de las vías de evacuación, que es una parte de este curso, tratar sobre esto, es sin duda que es responsabilidad nuestra y es de nuestra, ¿cómo es? Diría nuestra entera responsabilidad. Definir, bueno, hay un uso normal del edificio, el edificio, no sé, sea lo que sea, el programa que sea, bueno, tiene
su manera de acceder, su manera de llegar y desarrollar actividades, pero todo eso puede hacer boom y darse vuelta, porque ante un evento de riesgo de incendio o una amenaza de bomba, también podría ser en este caso, bueno, ese edificio va a funcionar de otra manera, va a funcionar en emergencia, y bueno, cuando funciona en esa situación de emergencia, tiene que responder para que las personas ocupantes del edificio puedan abandonar el edificio en condiciones de seguridad. Entonces, las escaleras, los pasillos, la puerta, las aperturas de las puertas, el mecanismo de apertura de las puertas, todo eso va a tener que estar definido por nosotros como proyectistas para que ese edificio se comporte de manera adecuada frente a ese incidente. Entonces, si yo no considero todo esto y me olvido un poquito de los usuarios, bueno, seguramente capaz que mi proyecto está muy ajustado a lo técnico, a lo normativo legal, pero después los usuarios ingobernables no lo utilizan de manera correcta. Si yo realmente no hice un análisis de riesgo correcto, me puedo estar olvidando de algún elemento que componga ese edificio, no sé, que tenga un sistema de calefacción, que tenga un depósito de combustible, que haya algún lugar de un riesgo evidente y sensible, que bueno, que me interfiera o incida en lo que fuera la evacuación del edificio o el comportamiento del edificio. Entonces yo no debería nunca prescindir de esto. Y bueno, lo legal y lo normativo, que ahora les quería comentar eso, es todo un tema, es todo un tema. Yo sé que en otros países es distinto. A nivel Latinoamérica la situación es bastante similar, capaz que hay alguna cosa diferente en algún país que de pronto está un pasito más adelante, pero les diría que todos más o menos estamos en la misma o un pasito más atrás. En Uruguay lo que sucede es que la normativa establece que todo edificio, este, que no sean viviendas unifamiliares, ¿no? Viviendas de un único núcleo familiar, en un terreno que no tengan nada en común, o sea, una persona totalmente independiente, todo lo demás, lo que es vivienda colectiva y todos los demás programas, deben ser liberados a su uso, siempre y cuando cumplan los requisitos legales o normativos que establece, en este caso, la Dirección Nacional de Bomberos, que es la Policía del Fuego, está establecido por ley y por decreto, no hay una ley que es bastante antigua, varios decretos, el decreto sí es bastante nuevo, es del año 2023, pero viene en un desarrollo que empezó en 2010, o sea, ya tiene 15 años, digamos, de sucesivas actualizaciones, y bueno, le encomienda la ley y el decreto también a bomberos el legislar o el regular el uso de los edificios o la habilitación de los edificios para su uso y definir de qué manera es que se va a implementar eso, ¿no? Ese sistema de habilitaciones o regularización o reglamentación de edificios, cómo es que se va a llevar a cabo. Y allí es que hay diferencias de pronto con situaciones que se dan en sociedades anglosajonas, por ejemplo, Estados Unidos, que fue pionero en el tema de seguridad contra incendios, ya en el siglo XVIII, les diría, ya se estaba pensando de estas cosas, porque en nuestro medio, bueno, la misma organización, la Dirección Nacional de Bomberos, que es la que establece los requisitos legales y administrativos, es la misma que otorga o no otorga esas habilitaciones. En otros lugares, bueno, hay un aspecto técnico que lo emiten los organismos normalizadores, hay un aspecto legal y reglamentario que tiene que ver con lo judicial y a su vez hay otro organismo independiente que es el que hace las habilitaciones. En este caso, acá está todo como medio mezclado, eso trae sus problemas, el ser juez y parte tiene sus problemas en nuestro arreglo institucional y a veces hay conflictos bastante complicados entre lo que es usuario, los técnicos que trabajan en esto y la administración, porque eso de ser juez y parte no es el arreglo más conveniente. Pero bueno, es el arreglo que hay. Yo creo que se ha avanzado bastante en el tema de ciudad contra incendios en los últimos 15 años, más allá de que el embrollo administrativo sea bastante complejo. En los aspectos técnicos yo creo que se ha ido avanzando, en algunos casos hubo algún estancamiento, algún retroceso. Como todo está muy mezclado lo técnico y lo legal en nuestro país, a veces es como que lo técnico termina siendo subsidiario de lo jurídico y esas cosas sí han habido problemas respecto a eso y bueno, han habido disgustos y marchas atrás en ese aspecto.
Cuando yo le decía que nuestro sistema de reglamentación de esta disciplina es prescriptivo, hacía referencia a que en otras partes del mundo se ha ido a otros tipos ¿cómo es? De arreglos institucionales en realidad y de arreglos normativos. Se va a códigos que se llaman, que son por desempeño. Entonces, a mí me piden que si yo tengo una escuela, bueno, mi escuela tenga, que ofrezca las garantías para ¿cómo es? Los ocupantes, de que puedan salir en un tiempo máximo de no sé cuánto, que las vías de evacuación sean estancas con respecto a humos, que las puertas y no sé qué, o sea, que el edificio esté compartimentado, de manera de lograr eso. Y bueno, la persona que asesora, el técnico, en este caso el proyectista, el arquitecto, junto con esta cantidad de especialistas, tratan de lograr eso, pero de la manera que ellos entienden que se puede lograr, ¿no? No está escrito de la manera que se tiene que decir, bueno, que tenga una puerta así, esa que cumpla determinada resistencia al fuego, que además tenga un mecanismo de control de humo, que además tenga esto, que además tenga lo otro. O sea, como un checklist que dice, ponga esto, ponga esto, ponga esto. Eso no lo dice. Que las normativas prescriptivas, como la uruguaya, van por ese otro lado. No es al desempeño del edificio, sino al tener determinadas cosas, ¿no? Como de ese checklist, tener esto, tener esto, tener esto. Y bueno, se supone que se va a llegar a esa finalidad última, que es la protección de los usuarios y sacar a los usuarios en el evento de un incendio. Cualquiera de las dos tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo diría que la prescriptiva, capaz que la ventaja que tiene es que con poca sabiduría, cumpliendo determinados requisitos, no así como que sin plantearse nada, no, bueno, tengo que tener esto, esto y esto y esto, bueno, yo estoy seguro de que voy a cumplir, entonces voy a obtener ¿cómo es? Voy a obtener como consecuencia la habilitación. El análisis de riesgo es mínimo y yo realmente no sé si estoy acá en el medio, ¿no? O sea, yo estoy cumpliendo básicamente esto. Capaz que mi burbuja termina siendo como que esta fuera mucho más grande que todo lo otro o se come lo otro. Cuando es por desempeño, bueno, hay una fuerte, o tiene que haber una fuerte capacidad técnica, o sea, personas que tengan formación bastante fuerte para analizar realmente si se cumple de que el proyecto quede acá. Y eso, bueno, se hace a través de análisis de riesgo bastante amplios, ¿no? Bueno, y se estudia que este proyecto esté así. Y es mucha responsabilidad de parte del técnico proyectista. Tengo entendido que en algunos países de Europa y en algunos estados de Estados Unidos se está ganando lo de desempeño con respecto a lo prescriptivo. Incluso la NFPA tiene alguna salida hacia ese lugar, por más que es un código que tiene vocación de ser prescriptivo. Y aquí voy a introducir un poquito a la NFPA, digamos, que yo la he nombrado varias veces y no les he dicho todavía lo que es. La NFPA es una organización que surgió por allá por los 1800, que fue consecuencia de que varias empresas de instalación de rociadores automáticos y empresas aseguradoras estaban preocupadas por eventos de incendio que ocurrieron en ese momento en Estados Unidos, eventos de incendio donde hubieron muchas víctimas, ¿no? Entonces, les preocupaba que había gran diferencia entre las distintas edificaciones y las consideraciones de seguridad entre una y otra, y como la industria de seguros está muy desarrollada en ese país, cosa que acá en nuestro medio no es así, y bueno, tenían que cubrir con seguros y veían que eran muy dispar las instalaciones en un edificio y otro, se reunieron con la idea de ir hacia la elaboración de requisitos o un cuerpo, digamos, normativo que organizara toda esa cuestión, ¿no? Que ellos veían que no les cerraba. Y ahí fue que empezaron, a partir del estudio de casos concretos, a desarrollar por primera vez, digamos, un cuerpo normativo a lo que atenerse. Entonces ya había como un marco común de desarrollo donde, bueno, cada uno de los edificios, de los programas tenían como orientarse hacia dónde seguir. Y así es que surge, ¿no? De esta iniciativa de privados, en definitiva. Y después luego se convierte en una organización muy poderosa y muy influyente que tiene socios en todas partes del mundo. Cualquiera de nosotros podemos ser socios del NFPA, simplemente es
postularse y evidentemente pagar una cuota social, y podrían llegar a ser convocados para un comité, por ejemplo. Ellos trabajan con comités técnicos donde, bueno, ahora vamos a tratar este aspecto y vamos a analizar esto y vamos a tratar de desarrollar un cuerpo normativo. Incluso de los cuerpos normativos actuales, por ejemplo, hay normas de rociadores, se puede reunir ese comité para hacer una revisión de la normativa que está vigente, de acuerdo normalmente al estudio del desempeño de esos sistemas o de esa normativa en casos reales. Ellos estudian muchísimo situaciones de incendios o analizan casos de incendios reales para ver cómo funcionaron los sistemas, para ver cómo funcionó la parte, ¿cómo es?, de las personas, la parte social y otros aspectos, y pueden llegar a introducir cambios en la norma, de acuerdo a ese análisis técnico y de estudio, ¿no? De reunir en este comité diversas personas. Estas personas pueden provenir de los más diversos ¿cómo es?, esferas de la sociedad, ¿no? Pueden ser personas que trabajan en las compañías aseguradoras, personas que trabajan en instalaciones, técnicos que proyectan, universitarios que hacen estudios académicos y una cantidad de personas que confluyen en esos comités técnicos que son los que analizan tema a tema o se van convocando puntualmente para el desarrollo de esa norma. La norma madre, por decir de alguna manera, que le llaman a veces el Código de Seguridad o Código de Seguridad Humana, es la NFPA 101. La NFPA 101 está dirigido justamente a la seguridad humana, a la seguridad de los usuarios dentro del edificio. Tiene una serie de capítulos, 30 y pico, tengo idea, donde hay capítulos generales que hablan sobre, no sé, salidas de emergencia, sobre comportamiento, resistencia estructural, y luego una serie de capítulos que habla específicamente, de acuerdo a una clasificación que ellos han hecho, de determinados programas, educativo, comercial, hospitalario, bueno, y así una serie, y hacen distinción entre existente y nuevo, ¿no? A lo existente, evidentemente, tienen otras consideraciones con respecto bueno, como hay una preexistencia, como adaptarse a lo que se prescribe, digamos, en el código, de cierta manera una cierta flexibilidad, porque bueno, fue hecho, el edificio fue construido o existía antes del establecimiento del código, pero lo posterior, y bueno, le pide una cierta cantidad de cosas que deberían cumplir para ser un edificio certificado por NFPA. ¿Por qué nombro la NFPA? Y también podría nombrar la CTE, el Código de España, el Código Técnico de Edificación, porque la NFPA tiene relevancia internacional. Y acá en Uruguay ustedes se pueden encontrar con, de pronto como proyectista, tener que proyectar, no sé, un hotel internacional o una oficina internacional o un organismo público, donde más allá de que este edificio cumpla la normativa uruguaya, les pueden decir que, bueno, que cumpla la NFPA. Eso sucede mucho con las cadenas de hoteles internacionales que solicitan que cumplan NFPA 101, más allá de lo que le pida el organismo local, digamos, en este caso la Dirección Nacional de Bomberos. Entonces, ellos, ¿por qué hacen esto? Dirán ustedes, porque no les importa, porque desconfían de lo local. No, en realidad es un tema porque es una marca internacional, ¿no? Y bueno, ellos necesitan o quieren expresar que determinados edificios que están distribuidos en todo el mundo tienen las mismas prestaciones y que para mí es lo mismo, voy a estar igual de seguro estando en un hotel en Hong Kong, en Nueva York o en Montevideo, porque esa cadena internacional a mí me ofrece las mismas prestaciones de seguridad independientemente del contexto país en que estén. Entonces muchas veces estas cadenas internacionales llegan con su ¿no? Desarrollo de requisitos, y su desarrollo de requisitos dice, tiene que cumplir esto, en FBA no tiene que cumplir esto, tiene que cumplir esto, o dicen, bueno, mínimo esto, y si es superior lo que pide el nivel local o la normativa local, lo superior, o sea, si es más exigente lo local, que cumpla lo local, pero si no, que cumpla esto. Evidentemente ustedes van a poder pasar por este asunto de habilitación porque están en un nivel superior a lo que pide el contexto local. Pero eso sí puede suceder, les puede suceder a ustedes como proyectistas. El proyecto de seguridad contra incendios, bueno, tiene diferentes escalas, ¿no? Tiene como aspectos urbanísticos que tienen que ver con el paisaje y con la ciudad, donde el impacto en el paisaje y en el entorno para evitar una propagación es muy importante.
A su vez, el impacto en vías de circulación urbanas también es importante. ¿Cómo se procede? Si hay un evento de incendio, ¿no? En algún lugar de la ciudad, que sea una cosa muy desarrollada, muy importante, bueno, cómo, cómo se comporta ese sistema de circulación. ¿Es posible acceder a ese lugar por parte de quienes hacen el combate de incendios, en nuestro caso los bomberos? A su vez se puede salir de esa zona, los usuarios que están en esa zona pueden salir hacia otro entorno de la ciudad. ¿Cómo sigue funcionando la ciudad o las vías de circulación frente a ese impacto, ¿no? Que si es en una vía central en determinado horario pico, bueno, puede llegar a tener sus particularidades. El tema paisaje, a nivel de paisaje, por ejemplo, ya estamos hablando extramuros capaz, pero cómo está conformado eso, es diferente de pronto un entorno natural, cómo se podría comportar frente a un evento de incendio o la propagación del mismo, que una plantación forestal, donde, bueno, de pronto las especies que hay o la manera que están plantadas son bastante diferentes. Capaz que en Uruguay nosotros de estos incendios, de estos incidentes, nos acordamos solamente en verano, donde es muy usual, ¿no? Tener incendios a nivel de zonas balnearias, ¿no? Y han habido incendios forestales que afectan diferentes construcciones o viviendas de uso vacacional, y casi siempre, todos los veranos sistemáticamente, además acompañado por este tema de olas de calor y, bueno, cantidad de usuarios y cantidad de personas en determinado momento del año puntualmente inciden en esto, pero si nosotros leemos y vemos lo que pasa en el mundo, los incendios de California, que fueron los últimos que sucedieron en el norte, son impactantes, ¿no? Para nosotros. También grandes incendios forestales que afectan a hectáreas y hectáreas de campo y de ciudades y que va avanzando, y bueno, es preocupación de las autoridades de cómo impedir eso. Nosotros medio que lo tenemos muy, muy restringido a la época estival y a veces no somos conscientes de esto. Hace unos años, ahora yo no me acuerdo cuánto, pero no tengo recuerdo cuándo fue con exactitud, pero no debe ser más de 5 años, capaz que alguno de ustedes se acuerda o vivió algo de esto. Hubo un incendio forestal muy grande en Río Negro, en una plantación forestal. Yo visité ese lugar en 2022, así que ya hacía 2 o 3 años. Esto habría sido por 2020. Un lugar que se había incendiado, una plantación forestal, y era impactante ver hectáreas y hectáreas ¿cómo es? De campo, donde, bueno, habían retoños en ese momento, o sea, ya las plantitas tenían un tiempo, y todo eso se había incendiado. Y yo hablé con los operadores ahí de esa plantación forestal, y ellos me dijeron que nunca les había tocado lidiar con una situación de este tipo, y que había sido muy difícil para ellos manejarla. Se dieron una serie de condicionantes que puso en peligro ciudades, por ejemplo, Tranqueras, no me acuerdo, y sí, Tranqueras fue una, donde el fuego paró a 100 metros de la ciudad, digamos. Y había otra ciudad bastante, no tan grande como Tranqueras, pero otra localidad que tenía mucha población, que también el incendio llegó al patio del fondo de alguna de las casas, y estuvo complicado. Estuvo complicado porque no había hasta ese momento idea de la magnitud de un incendio forestal, porque si bien las plantaciones forestales en Uruguay tienen décadas, el desarrollo forestal es más reciente. Y bueno, a partir de ese momento hubieron ciertas lecciones aprendidas y se reguló. Incluso ellos están más en contacto directo con bomberos, tienen sistemas de control satelital, han puesto como torres de control satelital a través de cámaras, como para saber de manera anticipada si se produce un foco de incendio, cómo reaccionar en ese caso. Tienen las empresas forestales pequeños vehículos de primer combate, por decirlo de alguna manera, y un nexo bastante aceitado ahora con lo que es el SINAE, que también es un organismo que existe hace poco en Uruguay, que es el servicio de emergencia, digamos, emergencias de todo tipo, ¿no? Pero el SINAE como que coordina y articula lo que es bomberos, lo que es el ejército, lo que es la policía, bueno, diferentes organizaciones que tienen que ver gubernamentales con la seguridad del control, para armar todo eso. Ahora hace poco, por ejemplo,
se habló del SINAE con respecto a esta especie invasora que afecta a las palmeras, o sea, para que vean lo variopinto de la situación en la que puede intervenir el SINAE. Entonces, todo esto del aspecto urbanístico creo que es algo que nosotros recién estamos, como sociedad y como técnicos, prestando atención, pero evidentemente cuando el arquitecto y urbanista, porque en Facultad de Arquitectura ustedes salen con un título que los habilita, ¿no? Hay una enseñanza en este aspecto. Cuando salen a diseñar, capaz que es de pequeña escala, ¿no? Estamos hablando de un barrio cerrado, podría ser una ciudad, un desarrollo turístico. Estas consideraciones las van a tener que tener en cuenta, hasta de las especies de árboles que plantan y dónde los plantan, y si hay cortafuegos, algo que Bomberos está pidiendo ahora en las explotaciones forestales, distanciamiento a centros poblados. Esto que pasó, que yo le decía en Tranqueras, era porque el bosque llegaba, o sea, a la canchita de fútbol de la ciudad. Bueno, distanciamiento, espacios de amortiguación, toda una serie de consideraciones de diseño que se aprendieron a partir de eventos reales, por decirlo de alguna manera. Y bueno, capaz que con algún ejemplo de algún otro país. En cuanto a aspectos espaciales en un proyecto de arquitectura concreto, bueno, las vías de evacuación, sin duda, como yo les había mencionado con anterioridad, es algo en lo que nosotros vamos a tener que hacer especial hincapié. Hay un edificio que funciona en régimen normal, por decirlo de alguna manera, y hay un edificio que funciona en régimen de emergencia. Incluso el gobierno de lo que es el edificio debería de caer en esa situación de emergencia y emerger una nueva gobernanza, por decirlo de alguna manera, que es las brigadas, ¿no? Las brigadas de emergencia o las brigadas de combate de incendios. En programas complejos, Bomberos lo exige. Bomberos exige que se formen brigadistas para atender al rescate de las personas, a conducir la evacuación, a hacer las primeras auxilios de la persona hasta que llegan los servicios de emergencia propiamente dicho, la ambulancia, etcétera, etcétera. Entonces forma personas en eso. También forma personas para formar una pequeña brigada de incendio en cuanto al combate. Bueno, si hay un incendio incipiente, que esas personas vayan a atender ese incendio incipiente y mientras tanto se va haciendo la evacuación con otra gente. Y bueno, esto tiene que estar permitido de acuerdo al diseño de vías de evacuación que nosotros hemos hecho. Entonces nosotros vamos a ver que tienen que tener ciertas medidas o tiene que haber estimaciones con respecto a la población que tiene que atender para que eso funcione. Hay requisitos para escaleras, para pasillos, para puertas, para descargas, para puntos de encuentro. Eso lo vamos a desarrollar en el curso. Pero además aparece otro aspecto, ¿no? La servidumbre de los equipos. Nosotros tenemos que prever el impacto que van a tener estos sistemas dentro del edificio, estos sistemas que tienen el fin de proteger a las personas, proteger las vías de evacuación, muchos de ellos, otras directamente con el combate. Y bueno, si nosotros tenemos que ubicar una reserva de agua, bueno, de qué estamos hablando y a dónde la tenemos que poner. Si vamos a tener que implementar un sistema de rociadores, bueno, esas cañerías tienen que tener pases, tienen que tener una instalación adecuada, van a discurrir a todo el edificio. Yo voy a tener montantes, voy a tener todo un sistema de distribución de cañerías en el edificio que yo tengo que considerar. Si estamos hablando de detección, que lo vimos en el modo de tensiones débiles, bueno, ¿dónde va a estar ubicada la central? ¿Qué cantidad de periféricos? ¿Dónde se van a ubicar? Esas bandejas de tensiones débiles, ¿por dónde las voy a llevar? Y ahí paro, porque en realidad hay que estudiarlo el edificio en su integralidad. Lo vamos a ir a ver en profundidad en el desarrollo del curso. Hay aspectos constructivos, ¿no? Las PPCI, que son las protecciones pasivas contra incendios. Acá nosotros hablábamos mucho de equipos, ¿no? De equipos fundamentalmente de combate, aunque también hay un equipo de alerta, como es el sistema de detección. Pero nosotros cuando hablamos de las protecciones pasivas, hablamos que esto tiene un impacto en el edificio, en cómo se construye, y esto busca, de alguna manera, evitar que se generalice el incendio en todo el edificio, buscar optimizar la inversión, porque bueno, yo podría decir, voy a hacer unos muros de una resistencia al fuego de, no sé, 180 minutos, voy a poner puertas cortafuego por todos lados, pero bueno, un análisis de realmente qué es lo que requiere y cuánto tiempo necesita. No poner en exceso para estar cubierto, sino poner lo estrictamente necesario luego del análisis que vivimos en las esferas, ¿no? de la diapo anterior. Entonces, la mejor protección que nosotros podemos tener es la que
tenga un menor gasto, digamos, sin comprometer la calidad o las prestaciones que yo quiero dar. Entonces, eso también lo voy a tener que analizar con seguridad. Y vamos a llegar seguramente a compartimentar el edificio, a tratar de generar compartimentos estancos o zonas del edificio donde yo pueda controlar que ese incendio no siga avanzando y, bueno, a su vez que operen las vías de evacuación para lograr que estas personas puedan irse de adentro del edificio a un lugar seguro. Entonces, todos estos, diría, aspectos del proyecto del sistema de seguridad contra incendio están cubiertos o deberían estar cubiertos por normativa técnica y por normativa en cuanto a responsabilidades, ¿no? El diseño de esto y, bueno, quién es el que se va a hacer responsable de que estas cosas se cumplan y cómo es que esto se va a validar, digamos, de alguna manera por un organismo regulador. En este caso, en Uruguay, le decía, es la Dirección Nacional de Bomberos. En Estados Unidos está la figura de Sheriff Marshall o algo así, que es como un organismo independiente que es el que dice, bueno, este edificio cumple o no cumple con la normativa en cuanto a seguridad contra incendio. Acá tenemos el manual. Yo ya les mandé a leer del manual, que se los dije en tensiones débiles, alguna parte, les nombraba cuáles capítulos. Ustedes vean que este manual fue desarrollado en el año 2021, fue que salió esta edición. En realidad el proyecto de manual didáctico se presentó en 2018, tuvimos, la verdad que fue un trabajo bastante grande desarrollarlo. Mariela Angerosa, que es una docente que ahora ya está jubilada del año pasado, ustedes no tuvieron el placer de escucharla, ella era la que dictaba este módulo y le gustaba mucho. Fue gran desarrolladora de esta publicación. Fernando Apa, es el que hizo la parte gráfica y otras partes de diseño, y es la persona que van a escuchar en el concurso que yo les decía para grado 3. Octavio Rocha, es ingeniero y él era el responsable de esta unidad curricular hasta hace 2 años que él se jubiló. Bueno, Mariela Saubeto, quien les habla. Esto se presentó como proyecto a la Comisión Sectorial de Enseñanza, ya les digo, por 2018. En 2020 recibimos la autorización de utilizar uno que estaba en preproceso, como dirían, en edición, y que les estoy mostrando es el final, digamos, es el producto final, que no solo es de libre uso para ustedes, sino para la sociedad. Esto está colgado de la página web de la Comisión Sectorial de Enseñanza, o sea que cualquiera puede acceder a ello. Nosotros el problema que veíamos en el tema de seguridad contra incendios es que era muy difícil, ¿no?, cubrir todo esto en un curso, y que no había ningún texto que cubriera todos estos aspectos, y que uno, si no, tenía que requerir de ir a mirar varias cosas, y a veces era complejo para los estudiantes incluso tener acceso a estas publicaciones. Por eso es que se intentó, o sea, se hizo el esfuerzo de hacer el manual para que tuvieran algo de lectura ordenado. Evidentemente el manual es funcional al curso, y se hizo algo que fuera, que encarara el problema de la misma manera, ¿no?, que nosotros encaramos el curso. Ustedes al manual pueden tener acceso por el índice de temas o por el índice de tablas. También tener accesos a la web, hay links que los llevan a profundizar en otros aspectos que no están contemplados específicamente dentro del manual. El manual, vean ustedes que es del 2020, les dije, ya tiene 5 años, parece mentira, parece que fue ayer. Ya podrían haber cosas para incluir nuevas o emergentes adentro del manual. Creo igual que ha mantenido su vigencia hasta ahora, en aspectos técnicos los cubre sin ningún problema. Capaz que en el futuro habría que hacer alguna actualización. Por ejemplo, un tema emergente, que creo que algunos me lo preguntaron cuando estábamos en eléctrica, es el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Los automóviles eléctricos y las baterías de litio y los incendios que pueden ocasionar las baterías de litio. Es un tema emergente que preocupa no solo al cuerpo de bomberos local acá en Uruguay, sino en el mundo. En Europa se han dado incidentes bastante complicados. Allá capaz que la movilidad eléctrica tiene un alcance mucho mayor de lo que
tienen nuestro medio, pero cualquiera que sale a la calle lo puede, cualquiera de nosotros como usuarios de la ciudad lo puede ver que hay un parque automotor de vehículos eléctricos que ha entrado fuertemente a jugar en el mercado, digamos, y se ven en las calles y se ven circulando y los vemos en los edificios, y capaz que esta tecnología fue introducida sin tomar en cuenta o sin todavía haber analizado correctamente las incidencias en seguridad que esto podrían ocasionar en cuanto justamente a los eventos de incendios. Yo luego en el foro, en el transcurso del curso, tengo algunos artículos como para compartirles temas ¿no? de interés general. No van a haber preguntas específicas sobre eso, por cierto, no les voy a andar preguntando nada de baterías de litio, pero es simplemente para que ustedes tengan consideración con respecto a esto, ¿no? Ahora, lo que dicen estos artículos es que las baterías de litio, o los estudios, ¿no?, que se han hecho y que se manifiestan en estos artículos, las baterías de litio sufren un proceso que le llaman embalamiento térmico, que quiere decir que suben muchísimo de temperatura, alcanzan temperaturas muy altas. A su vez, los incendios son bastante prolongados en el tiempo. Es muy difícil apagar un incendio en una batería de litio. Les diría que es casi imposible. Es casi como esperar que se consuma y mantener controlado eso, porque casi que es imposible apagarlo. E incluso hay cuantificación de la cantidad de agua de acuerdo a la potencia calorífica que emite la batería, ¿no? En la combustión, de la cantidad de agua que nosotros teníamos que aportar para quitar el calor a la batería y poder apagar el incendio. Un principio que vamos a ver de extinción, de qué se trata, esto que yo les estoy diciendo sin que ustedes sepan nada. Y bueno, yo sé que hay preocupación en el cuerpo de bomberos local y que están intentando legislar, no sé en qué sentido, si sea en el sentido correcto, por ejemplo, en la regulación este, de que de qué manera pueden haber o no autos eléctricos estacionados en un garaje en subsuelo, por ejemplo. Sé que hay una inquietud con respecto a eso. He escuchado que en la ciudad de Buenos Aires hay, que ellos le llaman consorcios, ¿no? Hay reuniones de copropietarios, consorcios, como lo llaman ellos en Buenos Aires, que han prohibido que se estacionen vehículos eléctricos en los garajes del edificio, por este riesgo que yo les estoy diciendo, porque no tienen cómo enfrentarlo, no hay demasiada capacidad técnica, ni recién está en análisis, en estudio, ¿no? Han habido los primeros ejemplos de incendios complicados con respecto a baterías. Entonces hay edificios que han decidido que no quieren asumir ese riesgo, más básicamente. Entonces dice, bueno, usted se compra un vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico en la calle, adentro del edificio no. Hasta eso nos lleva. O incluso depósitos de vehículos chicos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Las patinetas eléctricas, que no pueden estar adentro de las unidades de habitación, sino que tienen un depósito dentro del edificio para que, bueno, toda lo que era movilidad eléctrica, las patinetas eléctricas, las pongan ahí, y ese depósito supongo que estará protegido de alguna manera con un buen comportamiento frente al fuego, o estará en algún lugar donde ellos entienden que es mejor tenerlas ahí y tenerlos confinados que tenerlos distribuidos en los distintos apartamentos, y bueno, que haya patinetas eléctricas por todos lados. Han habido ejemplos de incendios que han empezado en patinetas eléctricas de niños, ¿no? O sea, comunes y corrientes, un juguete que podríamos decir que y que se han cobrado vidas, ¿no? Han terminado con un apartamento entero y bueno, han cobrado vidas de las personas que habitaban eso. Entonces, lo traigo a colación, ¿por qué? Porque el profesional debe mantenerse actualizado en la normativa. Hoy no tenemos mucha normativa de esto en Uruguay, ¿no? Y en la tecnología de los sistemas y en los materiales relacionados con el tema. O sea, este riesgo emergente que yo les estoy mencionando se instala hoy en Uruguay, año 2025, luego de que hace por lo menos, diría, 3 o 4 años que el parque automotor empieza a crecer y crecer y crecer y crecer en cuanto a la movilidad eléctrica. E incluso la movilidad colectiva, ¿no? Hay ómnibus que está yendo hacia al cambio de los ómnibus de combustibles fósiles a los ómnibus eléctricos en el transporte público. Y bueno, más o menos imagínense que una batería de litio de un edificio, perdón, de un medio de transporte público equivale a 17, 18 autos, ¿no? Es como que si 17, 18 autos eléctricos
se quemaran juntos. Esa es la batería que tiene este medio de transporte. Entonces, con más razón tenemos que estar atentos, digamos, a estas cosas, estas cuestiones, mantenernos actualizados. Evidentemente va a haber una normativa tanto técnica como reglamentaria que va a estar atendiendo estos riesgos. Lo que se percibe en estas cuestiones, sobre todo en seguridad contra incendios, pero también tiene que ver con tensiones débiles, es que a veces la tecnología va delante de la normalización. O sea, el avance tecnológico siempre va un paso antes de que aparezca lo regulatorio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el avance de la tecnología es infrenable y está bien, y no debería ser un impedimento la normalización a ese avance, aunque siempre va como un pasito atrás, ¿no? O sea, va como que el que va llevando la punta es la tecnología. ¿Qué pasó con este módulo por allá por el 2020? Bueno, en tiempos de COVID, por todas estas complejidades que yo le mencionaba en esto, lo que tiene que ver con varias esferas, y bueno, el proyecto está ahí, bueno, de cómo encarar todo esto. En estos tiempos de COVID, cuando la enseñanza apareció como mediador de la enseñanza y bueno, con fuerte incidencia en la manera que nos comunicábamos docentes y estudiantes. Fíjense, nosotros estamos en un curso virtual en 2025, algo que después al final del curso voy a consultar acerca de qué les parece esta modalidad. Nosotros estamos pensando en hacer cambios a partir del 2026, todavía no lo tenemos tan claro. Entonces, en aquel momento, nosotros, muchos de los docentes que integramos ahora en la unidad curricular y que integraron en el pasado, algunos de los que le mencioné que se han retirado, empezamos a investigar sobre técnicas de pedagogía, de enseñanza, profundizar en los ciclos de investigación, ¿no? El CIC, ciclos de investigación colaborativa, marco metodológico de trabajo, bueno, evaluar, diseñar, implementar, reflexionar, cambiar. Entonces, nosotros, había una manera en que nosotros enseñábamos, una manera en que nosotros evaluábamos, habíamos hecho un diseño del curso, pero el tema de la pandemia, lo que era la enseñanza virtual, nos hizo volver unos pasitos hacia atrás a reflexionar, bueno, de qué manera nosotros habíamos implementado este módulo que era tan complejo, cómo presentábamos los temas, de qué manera se podía diseñar mejor para un mayor entendimiento, qué era lo que se iba a evaluar, pero además evaluar el propio proceso, ¿no? Entonces hubo como una cierta reflexión y un cambio. Entonces se empezó a ver qué estaban haciendo otras cuerpos de enseñanza, otras universidades, bueno, cómo encaraban este tema, tratar de buscar nexos con ellos. A su vez, estas etapas de los ciclos ¿cómo es? De investigación colaborativa, pensar en cada uno de ellos y reflexionar y, bueno, implementar cambios. De hecho, cambiamos bastante la manera en que encaramos esto, no las unidades temáticas, sino el relato, ¿no? Cómo se organizaba esto para llegar al conocimiento. Trabajamos también en competencias, ¿no? Las 6C, que capaz que en la literatura ustedes lo ven, si a alguno le interesa profundizar sobre esto, simplemente esto es expositivo para explicar por qué el curso es como es hoy en el presente y de dónde viene. Hablamos de las competencias, de las capacidades de combinar conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Con las personas, o sea, eh, por qué aprendemos o cómo aprendemos. Entonces empezamos a analizar también qué eran las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo. Vimos, por ejemplo, en el curso percibimos que las personas que a veces tenían experiencia laboral en el tema o experiencias vivenciales en el tema, decir, bueno, yo estuve en un incendio, en mi trabajo me mandaron a hacer un curso, aprendían de manera diferente que para las personas que se les presentaba esto como algo nuevo. Entonces, cómo incorporar eso, ¿no? Socializar esto y reflexionar para introducir también cambios que pudieran fundamentar el aprendizaje. Y bueno, de allí fue un poco que se le dio un impulso más grande a lo que era el manual. Por suerte apareció, esto nos permitió a nosotros tener un apoyo didáctico bastante fuerte en este aspecto. Y tratamos de
llegar con estas consideraciones a una estructura del curso que nos parecía que era la manera que ustedes podían aprender mejor, ¿no? A presentar los temas de manera que ustedes pudieran realmente a través de sucesivas etapas ir reflexionando, ir incorporando los conocimientos para que realmente sean adecuados diseñadores. Nuestro curso no se enfoca para nada en obtener una habilitación de bomberos, por más que las mencionamos, ¿no? Sino a formar diseñadores de edificios capaces de diseñar arquitecturas seguras, por decirlo de alguna manera. Por eso el manual se llama como se llama, que bien, se llama Manual de Apoyo para el Diseño, Puesto en Uso y Mantenimiento de Edificios Seguros. En algún momento se pensó en poner arquitectura segura, podría haber sido una opción, como se centraba bastante en el edificio fue que decidimos ponerlo como edificio seguro, pero por eso es que nosotros apuntamos hacia eso, ¿no? Hacia esa manera de presentarle los temas que capaz que en otros abordajes los presentan de otra manera. De hecho, nosotros teníamos una secuencia de presentación de temas diferente que modificamos porque entendíamos que apuntábamos hacia eso, hacia el diseño, el mantenimiento y el uso de edificios seguros. Y en eso los arquitectos tienen una responsabilidad muy grande, muy, muy grande, les diría. Bueno, a mí me gustaría, siempre insisto, tengo algunos lugartenientes acá que me mantienen el nivel de participación alto. Yo anoto, ¿no? Cada vez que alguno de ustedes hace una introducción ahí, voy anotando los nombres para después seguirlos en la evolución del curso. Imagínense que a ver, nosotros somos hoy, déjenme ver, somos 75, se me han ido un montón de gente. Pero somos pocos en las sesiones Zoom. Espero que algunas personas además tengan vínculos al curso a través de las grabaciones, pero a mí me interesa, digo, que si los 75, los 50 o los 150 que haya, alguno trate de participar con vivencia, con experiencia laboral, con lo que fuera, porque entiendo que de eso es una ayuda para todos, ¿no? Entonces los invito, ahora ya siendo 9:46 y con tan poca gente, y con esta introducción, después vamos a entrar de lleno en cada aspecto, a tratar de empezar a mirar el tema del manual, a tratar de ver en el gran pantallazo en los que nos vamos a aproximar al curso. Ya hemos llegado, ¿no?, a este tema a través de la iluminación de emergencia, a través de tensiones débiles de detección, ya nos hemos acercado, dado unos pasos, pero todavía no nos adentramos al meollo de la situación, que es lo que pienso hacer a partir de la próxima clase. Bueno, dudas, consultas, reflexiones, inquietudes. Nada. Por mi parte, no. Yo, por Bien. ejemplo, Sí, cuando yo hice una electiva que se llamaba Agua y Ciudad, sí, conozco, sí. y nosotros lo que hablábamos mucho, por ejemplo, era que los pavimentos de hormigón, los pavimentos sintéticos, canalizaban el agua y la llevaban a un lugar puntual. Entonces, claro, como el terreno no absorbe el agua y al haber falta de humedad, es ahí cuando se provocan los incendios. Entonces vos, en algunos lugares tenés inundaciones y en otros lugares tenés incendios, porque en algunos lugares tenés exceso de humedad y en otros tenés falta de humedad. Se Sí, podría, sí. por ejemplo, una forma de, de prevenir incendios. Se podría, por ejemplo, incrementar la humedad creando espacios verdes, por ejemplo, o que incrementen la evapotranspiración, por ejemplo. Bueno, de eso se trataría un diseño urbanístico adecuado. Incluso lo que tú decís es una realidad y tiene otras consecuencias, ¿no? Creo que el curso ese está bueno, lo dan docentes bastante interesantes, pero además de la consecuencia de generar zonas más secas, ¿no? Y con más riesgo, como que elevan el riesgo de esa zona a sufrir como es un incendio, porque el peligro de incendio siempre está. O sea, combustibles hay, todo lo que hay a nuestro alrededor es combustible, los autos, los propios combustibles, las vestimentas, los vegetales, o sea, las edificaciones. Vivimos en un mundo que se puede prender fuego, ¿no? Un entorno edificado que se puede prender fuego, o natural también, ¿no?, porque hay incendios forestales. Entonces,
si se dan ciertas condiciones que propicien eso, estamos elevando el riesgo de alguna manera. Y una manera de enfrentar esa situación puede ser por el camino que vos decís, diseñar un entorno donde no haya tanto un ambiente seco, como que se propicie más que haya evapotranspiración, que haya superficies verdes, incluso en plantaciones forestales. Las plantaciones forestales de uso comercial tienen una alta capacidad de ignición, pero hay flora o fauna nativa que tiene una menor capacidad de ignición o es más resistente al fuego, algunas maderas duras. Entonces, mantener de pronto un equilibrio entre lo natural y lo artificial parece un camino apropiado. Esto que vos decís también tiene consecuencias en las olas de calor, ¿cómo se llaman? Los puntos estos de calor de la ciudad, como, ay, ahora me estoy olvidando del término, pero hay un estudio de una persona que si lo encuentro yo se los paso, que hizo a nivel Serían urbano de islas de Montevideo, calor. islas de calor, que determinaba la cantidad de islas de calor y justamente hablaba de que, bueno, la pavimentación, la cantidad de hormigón, la cantidad de cambios en situaciones urbanas específicas propiciaban de que en determinadas partes de la ciudad, y hay un mapa de Montevideo, se dieran esos fenómenos de islas de calor. Imagínate que, bueno, islas de calor, algún elemento combustible, una ignición, bueno, si ahí además se acompaña con un incendio, el panorama puede estar complicado. Es lo que pasa en verano, por eso los incendios son fundamentalmente estivales. En las zonas boscosas, sobre todo en las zonas ¿cómo es? Balnearias, hay gran cantidad de material combustible, se eleva la temperatura, a veces la dirección de los vientos también incide, el tema de ambientes secos, y bueno, siempre hay una acción humana que, tácate, inicia eso, algún fuego mal apagado, algún asadito, una colilla, o sea, alguna acción ahí que le da el punto de ignición a toda esa situación, y bueno, ahí se desmadra. Y se desmadra en ese sentido. Decís vos, bueno, mucho material combustible, poca permeabilidad, poca evapotranspiración, construir grandes extensiones de bosque sin cortafuego, una serie de variables. Y después lo que va pasando en el desarrollo del incendio, ¿no? No llueve, está más seco, cambió la dirección de los vientos. Ustedes escuchan a bomberos, ¿no? Dice, bueno, el incendio está controlado. Y de pronto, pum, giró el viento y arrancó para el otro lado. Es muy complicado, sin duda. Y tiene que ver estas cosas. Digo, entonces, esa mentalidad global que dan esos acercamientos, por ejemplo, esos cursos están buenos. Y sí, tiene que ver con esto, sin duda Yo que sí. eso, yo eso de las islas de calor, vi una vez un documental que hablaba sobre Francia, París, sobre Francia, y decía que no solo hay mucho hormigón, sino que los edificios están muy cerca uno del otro, que Claro, las fachadas entre edificios están muy cerca, y como que todos están a la misma altura, entonces como que el viento no corre. Y ahí es cuando se estanca, se seca, y ahí es cuando empiezan las olas de calor, no solo los incendios, sino el sí, calor sí, sí, excesivo que empieza a hacerle mal a las personas, demasiado calor, es como que imposible. claro. Y tiene que ver con eso que estás diciendo tú. Y bueno, evidentemente tiene su correlato en este aspecto. Yo digo, les voy a buscar porque ahora no me acuerdo de la persona, yo la conocí, en realidad es biólogo y él lo hizo con un arquitecto, el estudio de las islas de calor de Montevideo, se publicó en una revista internacional y también hubo una entrevista que capaz que está accesible de él en la diaria, en la parte esta que tiene de ambiente, que tiene como una publicación especial, y está muy interesante las conclusiones que él llegaba. O sea, cosas que parece que nuestra ciudad, ¿no? Que tiene mucho arbolado, mucho verde, parece que nosotros estamos medio como protegidos, pero sin embargo no es tan así. Entonces, bueno, orientar capaz que los cambios a nivel urbano para que estas cosas no se produzcan. Como yo decía, a partir de los incendios en Río Negro, que para nosotros fue algo muy, muy, muy complicado, es que se introdujeron cambios en la normativa. Bueno, estoy perdiendo vertiginosamente la cantidad de alumnos. Quédense con estas ideas, las retomamos la clase que viene y bueno, ya de lleno con el módulo de incendio para seguir avanzando. Bueno, me despido por hoy, que tengan una buena jornada, nos vemos el lunes. Nos vemos. Chau. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.